Medio Oriente, hay una nueva encrucijada, Ankara y Jerusalén. Claro, cuando hablo de Ankara hablo de Turquía, cuando hablo de Jerusalén hablo de Israel. Medio Oriente, un barrio muy problemático, algunos dicen un barrio muy pero muy complicado, como que lo es. Y evidentemente la geopolítica, tan cambiante en los últimos años y en los últimos tiempos ya muy recientes, hizo que muchos paradigmas quedaron totalmente destruidos y se está elaborando una nueva arquitectura geopolítica. Cambios enormes. La invasión del grupo terrorista Hamas a Israel el 7 de octubre del año 2023, el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, el ataque que Israel, defendiéndose, realizó sobre Hezbollah en el Líbano, por supuesto la intervención militar que como consecuencia y la condigna respuesta que Israel hizo y está haciendo en el territorio de Gaza. Por supuesto, Irán, un poquitito como un poder un poco lateralizado también, porque ha perdido una base muy importante en el Líbano, perdió una base también importante en Siria, qué duda cabe. Y evidentemente los espacios siempre en geopolítica tienden a ser ocupados. Y cuando hablo que los espacios tienden a ser ocupados, uno de los espacios que quieren ser ocupados por Irán es Turquía. El pueblo, más que el pueblo, yo diría Erdogan, que ya está en el poder hace cuántos años, que prácticamente es un dictador elegido, entre comillas, democráticamente, como que lo es, también cambió un paradigma en toda la geopolítica, en la relación que históricamente tenía Turquía, que se constituye como país técnicamente en el año 1924, cuando el Imperio Otomano prácticamente se disuelve, y que en realidad Turquía comenzó a ser un Estado laico, concretamente, con el padre de la patria, Gamal Atatürk, y esto implicó que cuando luego, a través de los años, luego toma el poder Erdogan, todo este tema ha cambiado. Bueno, de eso vamos a charlar y cuento afortunadamente en esta mesa con el profesor Luis Fuensalida. Simplemente comento algunos mínimos antecedentes, porque si no podríamos tomarnos muchísimo más tiempo. Fue exdirector de Interpol en la República Argentina, miembro de la Academia Argentina de Relaciones Internacionales, profesor de Relaciones Internacionales, analista internacional y que, bueno, está a mi lado para charlar de este nuevo eje Ankara-Jerusalén. Gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Y bueno, fue una introducción muy buena, un prólogo bastante acertado. Eh, lo que se está produciendo en Medio Oriente en este momento, hay lo que podemos decir de las relaciones internacionales, un vacío geopolítico. Un vacío geopolítico que se está dando fundamentalmente porque aquel eje de la resistencia, o también llamada la medialuna chiita, que era el instrumento por el cual Irán quería consolidar una hegemonía regional, se ha venido abajo. La caída del clan alawita al-Assad en Siria es un punto muy importante, un punto de inflexión muy importante. Y el otro punto también vos lo apuntaste muy bien, que es el 7 de octubre del 2023. Esos dos puntos para mí son fundamentales para entender un poco qué es lo que está sucediendo hoy en Oriente Medio. Más allá del tema que Israel sigue su lucha contra la organización terrorista Hamas. Pero ese vacío de geopolítico dejado por Irán, que ha tenido un retroceso, es decir, antes de la caída de Bashar al-Assad y antes del 7 de octubre, había un relativo equilibrio de poder en Medio Oriente, con yo te diría, los actores principales eran Israel, Irán, Rusia, fundamentalmente, y Turquía. Hoy en día, en el caso de Irán y en el caso de Rusia, han perdido terreno. Rusia porque está con el tema de su guerra con Ucrania. Correcto.
E Irán, obviamente, tiene no solo problemas internos, tiene problemas económicos por las sanciones impuestas, eh, tiene problemas porque en Irán lo que hace al poder uno puede ver por un lado lo que es los ayatolá y la Guardia Revolucionaria y otra cosa es el gobierno elegido y las Fuerzas Armadas de Irán. Es decir, aunque parezca mentira, hay roces. Entonces hay todo un problema, una crisis dentro del régimen iraní que también ha provocado Animado un poquitito. claro, ese retroceso de Irán en la región y ahí está el vacío. Y en ese vacío es donde aparecen de los 4 actores que te nombré, los 2 que restan, que son Turquía e Israel. Y en el caso de Turquía, vos fuiste muy claro. Erdogan, si bien llega con el AKP, su partido, allá por el 2002, fue increyendo su relato y su política populista islamista. Es decir, cada vez más dejó Turquía de ser esa república laica, como bien dijiste, que nació con Kemal Atatürk, y hoy en día el islamismo, el populismo islamista de Erdogan es lo que prima, es una autocracia, y en esa autocracia, fundamentalmente en lo que respecta a Israel, desde el 2014, en que fue en agosto del 2014 él logra la reelección, ahí se modifica la constitución y desde entonces ya la autocracia de Erdogan es un hecho. Y a partir de ese momento la retórica, las acciones hacia Israel cada vez fueron más graves. Y como bien dijiste, una lástima porque Turquía en algún momento fue aliado de Israel. Es importante lo que está señalando el profesor Luis Fuenzalida, porque cuando hablamos de Turquía, hay que recordarse, Turquía como país es un país cuya extensión tiene 785.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y lo que básicamente está casi todo en Europa, en Asia, perdón, y la parte de Europa es una parte pequeña que no llegan a 30.000 kilómetros cuadrados, pero es como si fuera un puente entre Asia y Europa, y además tiene un pasos estratégicos, por ejemplo, que la comunicación entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo se tiene que realizar a través del estrecho de Bósforo, y el estrecho de Bósforo le pertenece a Turquía. Y cuando hablamos de Turquía, también estamos hablando de un país que tiene una economía aproximadamente de 1.200.000 millones de dólares. Es un país que es un país poderoso y es el ejército dentro de la OTAN, si uno se olvida de Estados Unidos. No sé tu opinión, Luis, pero me parece que es el más grande y el más poderoso dentro de la OTAN, sacando a Estados Unidos. Ahora, es interesante esto, porque es una pregunta que le quiero hacer al profesor Luis Fuenzalida. Si llegara a ver, digamos, hablando un poquitito en este tablero de ajedrez, un enfrentamiento entre, no hablo solamente geopolíticamente, entre Israel y Turquía, Turquía formando parte de la OTAN, gatillando el artículo 5 de la OTAN, los países que forman parte de la OTAN tendrían que salir a defender a Turquía en el caso de un enfrentamiento. Sí, por eso yo creo que es improbable, no imposible, no hay imposibles, claro, es correcto, pero es improbable que se pueda dar un conflicto armado directo entre Turquía e Israel por el hecho de que, como bien dijiste, Turquía es miembro de la OTAN. La OTAN, como todos sabemos, el miembro más poderoso es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tendría a 2 aliados estratégicos peleando entre sí, porque claro, también no olvidemos que Turquía, en territorio turco, existen 2 bases de los Estados Unidos. Y bueno, el problema es que Erdogan tiene una visión, él toma la visión que en realidad se plasma en las obras del que fuera en su momento su primer canciller y también el primer ministro, que es Ahmet Davutoglu.
que es en realidad el creador de esa visión geopolítica denominada el neo-otomanismo. Es decir, Turquía volver a ser ese gran imperio como fue el Imperio Otomano, no a través de la dominación directa in situ en el terreno, sino a través de la influencia. Y uno de los temas de la influencia está dado desde el punto de vista no solo geopolítico, sino que está dado también desde el punto de vista geoeconómico. Como diría alguna vez Clinton, es la economía, estúpido. Ahora, me interesaría hacer un comentario y la opinión del profesor, por supuesto, del profesor Luis Fuenzalida, en el sentido de que en su momento, cuando el siglo XX, década del 50, estaba en el poder en Egipto Gamal Abdel Nasser. Él hablaba en aquel momento, quería tener un pan-arabismo. Quiere decir, Nasser no era religioso, pero era un nacionalista que quería hacer un frente común de países árabes. Incluso en su momento, por 3 años, Egipto estuvo unido con la República, con Siria, y se llamaba la República Árabe Unida. Duró 2 o 3 años. Ahí teníamos también un Gamal Abdel Nasser queriendo constituir una plataforma pan-árabe que incluso le hubiera dado un peso político enorme en Medio Oriente, incluso frente a Israel. Y en ese plano, como dice el profesor Fuenzalida, pregunto, ¿no te parece que de alguna manera con la arquitectura de Davutoglu, que es el creador un poquitito de esta arquitectura, y con Erdogan, él quiere implantar un neo-otomanismo también para tener una masa crítica importante? Claro, Turquía no es árabe, son islámicos, pero no son árabes, pero como queriendo también en la mezcla de populismo, en este caso con la dosis religiosa del Islam, quiere constituirse en un adalid frente a Israel, por ejemplo, y no solamente frente a Israel. Es que yo creo que en estos momentos lo está haciendo. Lo está haciendo y le está haciendo bien. Porque en principio, yo reciente apunté la parte geoeconómica. Y una de las cuestiones geoeconómicas más importantes y que están enfrentando los intereses tanto de Turquía como de Israel son los corredores energéticos, es decir, el gas y el petróleo. Y en ese sentido, Turquía, volvamos un poco al pasado, cuando era aliado de Israel, tenía un proyecto en común con Israel de llevar el gas de Israel a través de Turquía a la Unión Europea. Obviamente eso quedó en la nada por motivos obvios. Por el motivo de que Erdogan y su neo-otomanismo. Vos sabés que hay una anécdota muy como para pintar o para que se entienda bien hasta dónde fue en algún momento aliado a Turquía de Israel. En el año 1998, el que era en ese momento el primer ministro de Turquía, el Besit, le pidió al primer ministro de Israel, que era Netanyahu, la posibilidad de poder ayudarlos a la ubicación y detención de Abdullah Öcalan, que era el jefe del PKK, del partido de los kurdos, trabajadores. Que vamos a hablar un ratito del tema de los kurdos en unos minutos. ¿Y qué hizo Israel? Bueno, Netanyahu le dio la orden al Mossad y el Mossad lo ubicó, que estaba oculto en la embajada griega en Nairobi, Kenia, y con esa información el servicio secreto turco lo pudo detener, se lo llevó a Turquía y fue juzgado. En principio fue sentenciado a muerte, después fue condenada por cadena perpetua, pero para que te des una idea, el vínculo enorme que tenía. El vínculo que había hasta antes del siglo XXI. Claro, compartían información. Estamos hablando de 1998. Información de inteligencia. Exacto. Actualmente eso no se da. Y te volví a decir el tema de la geoeconomía. Hay una serie de proyectos y que en la mayoría de los proyectos lo que Erdogan quiere es que las vías energéticas, los gasoductos y los oleoductos pasen por Turquía. Y recién vos decías el tema de ese pequeño territorio turco en Europa, donde está Estambul. Bueno, a través de Estambul, por ejemplo, el paso de la energía hacia Europa. También hay un proyecto turco
que evalúa desde Alepo, Siria, hacia el puerto turco de Ceyhan, en el Mediterráneo Oriental. Y por otro lado, Erdogan se niega rotundamente a la posibilidad del llamado proyecto IMEC. El proyecto IMEC es un proyecto, son las siglas, que se da con la firma de un acuerdo entre la India, Arabia Saudita y la Unión Europea. Ese proyecto que decía el profesor Luis Fuenzalida es un proyecto fundamental, creo que es de septiembre del 2023. Sí, Septiembre del 2023. Que lo que sostiene es un proyecto que contempla un corredor energético y comercial, que tiene su parte marítima y su parte terrestre. Pero ¿cómo se desarrolla por dónde pasa? Bueno, la vía energética, una vez que llega a Arabia Saudita, atraviesa hacia el norte, entra en Jordania, atraviesa Jordania, entra en Israel y llega hasta el puerto de Haifa. Y del puerto de Haifa, el embarque del gas o del petróleo hacia Europa. Pregunta, Luis. Evidentemente, este proyecto IMEC del año 2023 implicaría que para que la energía le llegue a Europa, en este proyecto de IMEC, comprometiendo a la India, comprometiendo a Arabia Saudita, creo que incluso en su momento también estaba acoplado no solamente a la Unión Europea, sino también a los Emiratos, para que llegue la energía a Europa. Eso es un ejemplo en el cual los espacios tienden a ser o quieren ser ocupados. Pero también es cierto de que Israel tiene un acuerdo con Chipre respecto de la energía hacia Europa. Es un acuerdo tripartito firmado en su momento por los ministros de Energía de Israel, de Chipre y de Grecia. Correcto, tripartito. El cual contempla la construcción de una vía submarina de aproximadamente 1.900 kilómetros para dar fundamentalmente el tema gas, sería un gasoducto submarino para poder proveer a Europa de energía. Ese acuerdo tripartito tiene dos particularidades. La primera, que fue refrendado por un memorando de entendimiento por los Estados Unidos y el G20. Pero además de eso, la otra particularidad es que casualmente los tres países involucrados, Israel, Chipre y Grecia, en este momento son, yo no digo enemigos, pero son adversarios o son litigiosos de Turquía. Grecia, porque tiene problemas en el mar Egeo, hay litigios territoriales sobre las islas, está el problema del Mediterráneo Oriental, lo mismo Chipre aún se ve más claro porque Chipre está dividido en dos, una parte turca, una parte griega. Entonces, te imaginás que el acuerdo tripartito no es del agrado de Erdogan. Nada. Me parece fundamental lo que dice el profesor Fuenzalida, porque, por ejemplo, ya de hace muchísimos años, en la década del 90 del siglo XX, ya Turquía había sido aceptado como empezar el proceso de la membresía en la Unión Europea, cosa que era una aspiración en su momento de Turquía. Creo que las negociaciones empezaron algunos años después, se paralizaron completamente en el año 2016, porque entre otros problemas, entre que empezaron las negociaciones hasta que el proyecto se paralizó, Turquía también quiso demostrar algunas, diferente a los parámetros de la Unión Europea, alguna cara de democracia, algunos temas que tenían que cambiar para ser un país elegible. Pero luego esto, en el año 2016, se aborta ya en el sentido de que quedó totalmente paralizado. Y una de las cosas, quiero comentar, que cuando estaba en el poder, creo que uno de los papas, creo que si no me equivoco era Benedicto XVI, por ejemplo, no estaba él de acuerdo con que, eso es un comentario que lo hago porque es importante saber un poco la historia, que no estaba de acuerdo con que se acepta la membresía de Turquía dentro de la Unión Europea, porque Benedicto XVI decía
que corría el riesgo de Europa de perder su identidad cristiana. Comento esto simplemente porque eso también forma parte de un ajedrez que se está jugando en todo el tablero geopolítico. Sí, Y el parte ¿por qué digo que lo dice Fuenzalida es fundamental? Porque uno de los requisitos para ser miembro de la Unión Europea es que los países integrantes no tienen que tener conflictos. ¿Por qué digo esto? Porque Chipre precisamente es una baza, como bien dice el profesor Fuenzalida, con la República Turca de Chipre del Norte, que es un pequeño enclave, pequeño, tiene 3.300 kilómetros cuadrados aproximadamente, sobre todo Chipre, que tiene 9.200 kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que la verdad que la República Turca de Chipre del Norte no está reconocida por nadie, solamente por Turquía. Pero la verdad, pero hay un litigio al respecto. Entonces, solamente con ese tema no podría ser ni siquiera elegido, porque no puede la Unión Europea elegir a un país que tiene un conflicto con un miembro ya que está actuando en la Unión Europea. Lo que pasa es que ahora Erdogan, yo te decía, es muy vivo, muy inteligente y está explotando la situación de la caída del régimen de Al-Assad. ¿Por qué? Porque ahora la Unión Europea ve a Turquía como una solución para el tema de los refugiados y por otro lado ve que como Turquía tiene, cuando llega al poder el actual presidente provisorio, entre comillas, sirio, Ahmed al-Shara, el primer país que reabre una embajada en Damasco es Turquía. Es Turquía. Habla de la habilidad de Erdogan. Exactamente. Y aparte porque el HTS, Hayat Tahrir al-Sham, la organización de al-Shara, no pudo haber tenido éxito en su rebelión y llegar a la caída de Bashar al-Assad si no hubiera sido por el apoyo de Turquía. No nos olvidemos que al-Shara tenía bajo control la provincia norteña siria de Idlib, que es limítrofe con Turquía. Pero a su vez aquí hay otro detalle, que la ayuda turca a al-Shara cuando todavía no era el HTS, sino que era Al-Nusra, que era una franquicia de Al-Qaeda, fue hecha con el guiño de Washington. Y la prueba está que el que era uno de sus secretarios para Oriente Medio del presidente Trump entre el 2018 y el 2020, que era James Jeffrey, dijo en declaraciones públicas que al-Nusra era un aliado y una base de Estados Unidos dentro del Medio Oriente y en Siria. Entonces, la ligación que hay hoy en día entre Turquía y el actual gobierno provisorio sirio es muy grande. No nos olvidemos también, vos fíjate, te doy una cuestión. Uno de los que seguramente te va a dar pie para que vos hables de algo que recién adelantaste. Uno de los dilemas, de lo que más le saca el sueño a Erdogan, es el tema de los kurdos, ¿no? Y el Kurdistán sirio, tenemos el Kurdistán sirio y el Kurdistán iraquí. El actual gobierno de Siria le ha otorgado a Turquía la posibilidad de ocupar una franja en el norte de Siria de aproximadamente 30 kilómetros de ancho, que va a ser una especie de zona de seguridad para que los kurdos no tengan un límite directo con Turquía. Y lo importante o lo relevante es que Damasco ha autorizado que en ese territorio que ahora está bajo control turco, Turquía ejerza lo que yo digo la turquificación. ¿Por qué? Porque en las escuelas de ese territorio se enseña turco, se habla turco. Claro. Y la administración pública de ese territorio es una copia
de la administración pública de las provincias En turcas. definitiva, es una manera de comprar seguridad cediendo territorio. Exacto. Absolutamente. Ahora, lo que estamos hablando del tema de los kurdos. El tema de los kurdos es una etnia muy importante porque la gente tiene que saber que cuando hablamos de kurdos estamos hablando de un pueblo que tiene más de 40 millones de personas. Claro, distribuidos en diferentes países. Están básicamente en Turquía, aproximadamente la mitad, 20 millones aproximadamente. Hay en Irán, están en Irak y también están en Siria. Entonces, la verdad es que también el tema kurdo es un gran tema, un gran problema también para el presidente Erdogan y para Turquía. Pero fijémonos, tomando las palabras del profesor Fuenzalida, cómo Turquía en forma inteligente se está posicionando. Por un lado, respecto de dándole seguridad al régimen de Yara, que es el nuevo presidente provisorio, llamémoslo de una manera, que ahora está legitimado por Occidente como si fuera la verdad revelada, pero en realidad era un asesino porque formaba parte de la franquicia de Al-Nusra, formaba parte de Al-Qaeda, etcétera, etcétera. En ese caso, Turquía inteligentemente mueve sus bases para tener una zona buffer, como se llama, una zona de amortiguación, de control entre Siria y respecto a los kurdos. Pero también es cierto que el profesor Fuenzalida dijo algo que es importante y no lo quiero dejar pasar, porque es muy importante, cómo se está validando Turquía como un país importante en ciertas negociaciones. Por ejemplo, el día de hoy, que es día jueves, 15 de mayo del 2025 que estamos hablando, había planeado, en teoría, cosa que fue totalmente, no existió, una reunión para que eventualmente se reúna Ucrania con Rusia. Había sido invitado el presidente Vladimir Putin, que no fue. Eventualmente el presidente Donald Trump dijo que si hacía falta y si iba a Putin, eventualmente él iba a concurrir. Por supuesto, no fue Putin, no vino Trump, pero ¿qué quiere decir? Esta reunión para las negociaciones iban a tener lugar en Estambul. ¿Qué quiere decir? Que está trabajando Turquía como un eje articulador de diálogo, así como en su momento lo está aprovechando Qatar en otras instancias. Entonces Turquía también se valida frente al mundo en este nuevo juego geopolítico como un articulador frente a Occidente y frente a conflictos. Esto también habla de la habilidad de Erdogan. Desde ya, por eso te decía que realmente es muy hábil, es uno de esos objetivos que la Unión Europea lo tome a Turquía como un socio confiable para una normalización del escenario de Oriente Medio. Ahora bien, el tema que con Israel también pasa por un tema estratégico. Es decir, Israel, después de la caída de Bashar al-Assad, toma la parte siria de los Altos del Golán. Y por otro lado, Israel tiene una comunidad drusa muy importante, muy grande, y la provincia que limita con los Altos del Golán en el sur de Siria es la provincia siria de Quneitra. Y la provincia de Siria de Quneitra es el hogar de los drusos. Claro. Entonces, lo que ve o vería con buenos ojos Israel es que en lo que es la parte siria del Golán, sumado al territorio de la provincia de Quneitra, se conforme un estado druso, a tipo estado tapón. Un estado tapón. Pero obviamente, por un lado, no lo quiere Turquía, pero también hay que reconocer que los países árabes, incluido Egipto, incluido Jordania, recriminan a Jerusalén la ocupación de territorio sirio porque se está violando el acuerdo de 1974. Ahora, por otro lado, tenemos que Israel lo que no quiere es que Turquía se haga con las ex bases rusas en Siria. Que fueron dejadas de lado. Porque ya en estos días, la semana pasada, Rusia se hizo de una ex base rusa que está en la provincia de Homs, cercana a la ciudad de Palmira. Y Israel, como mensaje, mandó un ataque aéreo a la base T4. Entonces, ahí está también el tema del encontronazo.
entre los objetivos y los intereses por un lado de Ankara y los objetivos y los intereses de Jerusalén por el otro. Quiero comentar, como hemos charlado el tema de los kurdos, simplemente un par de minutos. Este pueblo que tiene más de 40 millones de personas, a este pueblo que oportunamente, cuando estaba el Imperio Otomano, estaban dentro físicamente de lo que era el Imperio Otomano. Pero la verdad es que cuando el Imperio Otomano se disuelve, se le había prometido a los kurdos un territorio que iba a ser el Kurdistán. Este Kurdistán fue prometido en el año 1920 en un tratado que se llama el Tratado de Sèvres, que se realizó en Francia, en la cual se le había dicho que parte del territorio del ex Imperio Otomano iba a pertenecer al Kurdistán. El Kurdistán y Armenia. Y Armenia, exacto. Es otro tema, no lo quise mezclar, todo el tema de la Anatolia, que es fascinante. Ahora bien, eso fue en el año 1920, pero 3 años después, en 1923, hubo otro tratado, el Tratado de Lausana, en la cual le quitaron todas las promesas que se le había dado a los kurdos, lo dejaron prácticamente sin territorio. ¿Por qué? Porque cuando ya estaban haciendo la República Turca, precisamente Kemal Atatürk decía que un país, para que pueda tener una entidad viable, tiene que tener una identidad común. Y él no quería en absoluto ceder ni territorio, ni tener una identidad diferente en lo que iban a ser la nueva República Turca, teniendo a los kurdos dentro y resignando territorio. Como los kurdos quedaron prácticamente ya sin territorio prometido porque fue eliminado la promesa de la promesa de Sèvres en Lausana en el año 1923, y siguen luchando los kurdos por tener su inserción y tener su propio territorio. Sí, vos sabés que primero que los kurdos es la población de la nación más grande sin Estado que hay en el mundo. Por el otro lado, hay que reconocer algo. Si bien se quedaron sin Estado, porque lo que se firmó, como bien dijiste en Sèvres, se borró con el codo en Lausana, había una razón jurídica. La razón jurídica es que en 1920, cuando se firma el Tratado de Sèvres, Turquía todavía no había firmado la rendición. Bueno. Sí. Entonces, uno de los temas que tocaron la delegación turca, y que fue que no se puede llegar a obligar a un país a aceptar una resolución sobre un estatus que todavía no está definido. Es fundamental, ¿no? Porque estas cosas son muy importantes para entender un poco el conflicto, porque la gente habla de los kurdos. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿De dónde vienen? Fíjense que estamos charlando con el profesor Luis Fuenzalida temas geopolíticos, temas del lugar que deja Irán, que pretende y tratando de ser ocupado a través de Turquía, para lo cual tenemos la parte geoeconómica, que por ejemplo que Turquía quiere que pasen por Estambul, por Turquía, los recursos energéticos para que Turquía sea el articulador de la energía que va eventualmente en los deseos de Erdogan a recibir Europa, porque la verdad que Europa recibe energía básicamente hasta el 24 de febrero del 2022 de Rusia. Entonces fíjense también cómo ese espacio trata de ser llenado a través de otro tipo de intereses. Entonces Turquía tiene enormes intereses en este nuevo mapa geopolítico. Está cambiando absolutamente todo el tema, absolutamente. Sí. Y vos sabés que sin embargo, ahora me estaba recordando y me sonrío, hay en un conflicto reciente, se podría decir entre comillas que Turquía e Israel fueron aliados, que es en el conflicto de Nagorno-Karabaj. ¿Por qué? Porque tanto Turquía como Israel son aliados de Azerbaiyán, que estaba en guerra con Armenia por el tema de Nagorno-Karabaj. Y es importante esto porque hay que también decir, ya que lo comentaste con Azerbaiyán, Israel tiene un estrechísimo lazo económico y energético a punto tal que hay lazos comunicantes fundamentales entre Azerbaiyán e Israel. Azerbaiyán, país pequeño, pero de una riqueza energética pero muy importante. Musulmán y chiita. Musulmán y chiita, no obstante, quiero comentar de que en Azerbaiyán hay una ley que prohíbe el extremismo religioso. La gente que nos está escuchando dice, ¿de qué están hablando? Esto es así. La verdad es que incluso hay mezquitas
no hay mezquitas separadas para sunitas ni para chiitas. Las mezquitas que hay en Azerbaiyán, concretamente, son para que vayan a orar o rezar los islámicos, independientemente de si son sunitas o independientemente de si son chiitas. Y estas son las cosas que hay. Bueno, la verdad es que en su momento Irak, que tenía también una mayoría chiita cuando estaba Saddam Hussein, era sunita él. Y bueno, Siria, que es también de mayoría sunita, lo que era Bashar al-Assad era alawita, que es una rama islámica de las que tiene el shiismo, así como tiene el shiismo también tiene los duodecimanos, los saidíes, los alawitas y demás. Mundo fascinante. Sí, y otra cosa que me estaba acordando ahora desde el punto de vista militar, y que tiene que ver cuando los dos apuntábamos que Turquía tiene el ejército más poderoso de la OTAN, y con las nuevas relaciones entre Turquía y el gobierno provisional o de transición sirio, es que Turquía le está ofreciendo ahora a Siria el sistema de misiles S-400, que es de fabricación rusa. Entonces uno puede decir, bueno, se lo está dando, algo va a querer a cambio. Inevitable. Sí, ¿qué va a querer a cambio? No va a querer a cambio algo de Turquía, sino que lo que va a pedir Turquía no es a Siria, sino a Estados Unidos. Ya, claro. Le va a decir, me estoy deshaciendo de los sistemas S-400 rusos, que nunca Washington quiso que Turquía los adquiriera. Claro. Bueno, yo se los cedo a Siria. Me quedo sin sistema de misiles S-400, pero a cambio que te pido los F-35 claro, que tiene Israel. Que tiene Israel, claro. Porque Turquía sabe que tiene un ejército poderoso, pero la fuerza aérea israelí es más poderosa. Y uno de los problemas que tiene Israel, que le preocupa de que el gobierno provisorio sirio le dé bases a Turquía, es que de esa manera le va a dificultar a Israel ante la posibilidad que tenga que llevar a cabo un ataque aéreo a Irán, porque tienen que pasar por el espacio aéreo sirio. Absolutamente. Ahora es importante esto. Claro, el tema es casi interminable. Quiero comentar que en el día de hoy, insisto la fecha porque es importante saber en qué momento estamos nosotros grabando este programa. Estamos hablando del jueves 15 de mayo del 2025. Hoy hay noticias diciendo que, bueno, que eventualmente salieron publicados, no sé si se va a concretar o no, pero como que el presidente Trump habló con las autoridades de Siria instándolos a que piensen entrar en los acuerdos de Abraham. Así es. Esto es algo fundamental, los acuerdos de Abraham de septiembre del año 2020, que son fundamentales, que lo gestionó cuando era presidente, en la primera presidencia, Donald Trump, y que finalmente logró que entren, por ejemplo, en los acuerdos de Abraham los Emiratos Árabes Unidos, entró también Marruecos, entró Bahrein también, y por supuesto Israel está trabajando fuertemente en negociaciones para ver si puede incorporar Arabia Saudita. Sí, yo pienso que lamentablemente el actual gobierno de Israel se está equivocando y que mientras no... Arabia Saudita sería, como se dice comúnmente, la frutilla del postre, la frutilla total. Más que nada por lo que significa Arabia Saudita para el mundo musulmán a nivel global. Es el país y el lugar donde están las reliquias más sagradas del Islam. Pero Arabia Saudita no va a firmar ni va a entrar en los acuerdos de Abraham si Israel se mantiene en la negativa de la no existencia de un Estado palestino. Y yo creo que el actual gobierno de Israel está equivocándose por una cuestión yo no hablo de miopía política, porque no creo que sean miopes políticos, pero sí de soberbia y egocentrismo. Y creo que es un poco el mensaje que le está mandando entre líneas Trump a Netanyahu y a Israel cuando se está cortando solo para llevar a cabo acuerdos. Ahora es importante lo que dice él, porque los mensajes entre los países
se mandan a veces no con una charla telefónica, sino que hay que observar por los hechos que genera. El presidente Donald Trump, por ejemplo, se está cortando solo respecto a los rehenes en la liberación secuestrados por Hamas. Se está cortando solo en negociaciones directas con la República Islámica de Irán, que ya tiene la 4ª negociación. Se está cortando solo el presidente Donald Trump en charlas con Arabia Saudita. Que hoy, como bien dijiste, para que nos vean Claro. que estamos al día, el 15 de mayo, hoy el gobierno de Teherán dijo que admitía la proposición de Estados Unidos de bajar el nivel de desarrollo nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones. Y esto es fundamental porque las sanciones le están destrozando económicamente a Irán. La verdad que podemos seguir todo el día hablando con el profesor Fuenzalía, que es un gusto escucharle, aparte charlar y ver cómo la verdad es que la geopolítica es como si fuera un cuerpo humano, hay células, que todo viviente. Cuando hay un cambio en un lugar, no es inocente porque se producen movimientos de alguna manera que tratan de compensarse. Espacios que se pierden, otro país lo quiere ganar, situaciones económicas que tratan de ser contestadas de otra manera, decisiones políticas, militares que tratan de ser balanceadas de otra manera. Y de esto hemos querido charlar hoy, este nuevo paradigma y también estas rispideces, por decirlo de una manera elegante, sí, entre Ankara y Jerusalén. Inclusive, como de mi parte, como para terminar con el tema Turquía y Erdogan, no nos olvidemos, te voy a dar dos detalles finales. El primero, que después del 7 de octubre, Erdogan, cuando las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo el acto de legítima defensa de entrar en Gaza para la operación militar, ese mismo día Erdogan reunió en Estambul una multitud para protestar en contra de Israel y a favor de el Hamas y los palestinos, porque otra de las maneras que quiere llevar a cabo su visión otomana es liderando los movimientos de resistencia palestinos, entre ellos Hamas. Y hoy ya no es Qatar, sino Turquía el punto fundamental para Hamas en cuanto a lo que es la parte financiera. Es decir, toda la parte financiera de Hamas sale desde Estambul hacia Gaza y hacia Cisjordania. Y además de eso, en hospitales turcos se atendieron y se están atendiendo militantes de Hamas heridos, con lo cual te da una idea de que... cómo estamos hablando del mundo. Exacto. Bien, la verdad que por supuesto me queda solamente y nada menos que agradecerle al profesor Luis Fuenzalida la gentileza que tuvo y toda la sabiduría que aportó, y me parece fundamental que estemos contrastando estas ideas. Por otra parte, quiero agradecer también por Israel, porque también nos está alentando muchísimo en estos tipos de programas y actividades que estamos haciendo, y les pido a todos ustedes que tengan la gentileza, si les interesó, que se suscriban a este canal de YouTube. Muchísimas gracias, Luis. No, al contrario, Alberto, fue un gusto. Un gusto para mí, y gracias por estar compartiendo con nosotros este nuevo eje y esta problemática relación entre Ankara y Jerusalén.